pero me hizo regresar a mi más tierna adolescencia, amigo Rodrigo. ¿Adolescencia? Sí. Adolescencia, década del 70, por ahí, dejémoslo. Dicen que la adolescencia se extiende hasta los 30, 40 años. En mi caso, no sé si es un problema madurativo. Yo me sigo sintiendo aquel adolescente que movía la cabeza afirmativamente mientras escuchaba esto. Le decía que ahí en la época que va del año 65 al 70, era la época donde Rincón de los Sauces se estaba empezando a gestar. Si bien no existía, pero se estaba empezando a gestar a través de la cantidad de gente de YPF que se estaba estableciendo en el campamento, en tareas exploratorias, para tratar de determinar si ese lugar era o no posible para una producción que justificara una inversión mucho más grande. Los lugareños, la gente que habitaba el lugar, decía que esa era la época de las vacas gordas, la época del 65 al 70. Porque cuando se instalaba la gente de YPF, no es que se venían con una, como dijimos antes, con una carpita y que se hacían en una ollita unos fideitos y un arrocito, o en el caso de los puesteros ahí del lugar, que a lo mejor no comían eso, estaban más acostumbrados a comer carne, a comer chivo, pero lo que manifestaba esta gente de YPF que venía era mucha abundancia. Y eso los lugareños siempre lo recuerdan, el decir que por cualquier festejo, como podía ser una fiesta patria, o el Día del Petróleo, o cualquier excusa para festejar algo, la gente de YPF hacía grandes banquetes e invitaba a toda la gente del lugar, de todos los puestos, en varios kilómetros a la redonda, y no solo los invitaba, sino que los iba a buscar. Pero qué bárbaro. Con sus camionetas, ahora serían las Hilux, en esa época eran las Rastrojero, las estancieras. También estaba la F100, cumplirían un buen y importante labor. Sí, claro, pero sabe que yo en fotos de época siempre veo que las camionetas de YPF, la mayoría de esa época... ¿Eran estancieras? Eran rastrojeros. Ajá. También algunas estancieras. El tema de la F100 empezó más ya década del 70 entrado, por lo menos en la industria petrolera. Ajá. A lo mejor los viejos petroleros me podrán corregir si me equivoco. No lo sé exactamente, solo me guío por la cantidad de fotos. ¿Y las Chevrolet con caja, la Apache con caja mudancera? No lo sé. No, yo tampoco, eso me lo contaron gente que vivió esa época. Está bien, está bien. Era un niño. Lo leyó. Era un niño. Todas esas fiestas que empezaban al mediodía, con un gran asado popular, luego algún evento que podía ser deportivo, donde participaran las familias. A la noche continuaban con una cena y con el baile, que podía llegar a durar hasta el amanecer. Bueno, hasta que se acababa. Todo eso permanece en el recuerdo, en la memoria de la gente más grande que está todavía, de los que quedan, que está desde aquella época de la fundación de Rincón de los Sauces. Obviamente, después de todos esos festejos, a trabajar y a continuar con la rutina diaria de esfuerzo. Allá por el año 70 empezó el emparejamiento de los terrenos por parte de YPF con el fin de hacer un pueblo. La finalidad era justamente un lugar para que habitaran los próximos trabajadores petroleros, luego de que se confirmara que el lugar tenía una producción bastante prometedora. El lugar elegido estaba a 2000 metros del campamento de YPF. El terreno que habían desmalezado tenía también 2000 metros, 2 kilómetros de largo por unos 300 de ancho, y estaba compuesto en casi toda su superficie de arena fina. Esa arena que caracteriza la zona no solo de Rincón, sino toda la zona que circunda esa estepa pegada a la Ucamahuida, cercana al río Colorado. Aparte del sacrificio y abnegación de quienes quisieron instalarse, había otro inconveniente más, aparte de la arena, que era la falta de agua, a excepción de que uno estuviera cercano ahí al río Colorado, también el viento.
usted vio que el viento y la arena... Sucundum, sucundum. Está bien, y el frío del mar faltaría. Pero en este caso, claro. El viento y la arena son el mar bastante... estaría faltando. Son bastante amigos. En realidad se la dejé picando. Claro, sí, yo aparte, lo dije y me quedé esperando. Le vi y brillar los ojos diciendo, mirá qué pelota de gol te estoy dejando. El gobierno provincial empezó a construir una escuela pequeña, un juzgado de paz y por supuesto la comisaría. Hemos hablado de que el primer lugar que se construye cuando se forma un pueblo generalmente es la comisaría. Hoy, Casa de la Cultura de Rincón de los Sauces. Exactamente, el lugar que ocupó la comisaría. No sé si el edificio es el original. Los trabajadores que fueron llegando empezaron a construir con sus propias manos sus casas. Bueno, ahí empezaron a llegar trabajadores, nuevos pobladores, que empezaron con sus apellidos a completar un poco... El staff preexistente. Exacto, empezaron a llegar apellidos como Santana, Cayupán, Sánchez, Landete, Palomo. Muchos de ellos formaron después la comisión de fomento. Para 1971 ya se podía decir que era un pueblecito o un pueblito. Solo faltaba inaugurarlo y eso ocurrió un 20 de diciembre de 1971 con la presencia del gobernador don Felipe Zapag, quien en el acto inaugural estaba rodeado de toda la población, que más o menos se calculaba en unas 20 o 30 personas. Se procedió a formar la comisión de fomento. Una vez que se formó la comisión de fomento, los primeros temas eran los del agua potable. Era un tema prácticamente fundamental para la población. Después otros temas como las patentes comerciales, la construcción de un centro de deportes, el tendido de la luz. Juntamente con el tema del agua potable estaba el tema de la distribución del agua potable, la apertura de una sala de primeros auxilios con atención gratuita que no fuera la del campamento de YPF. ¿Sabe que en esa época no había negocios habilitados nocturnos? No es que no estuvieran habilitados, no había. ¿Hasta qué momento? No, bueno, por eso hablé al principio de que esa zona, Rincón de los Sauces, como pasó con muchos lugares, como pasó en la zona petrolera de Plaza Winkle, de Contralcó, zonas prácticamente alejadas, aunque ya en los 70 ya había otro tipo de infraestructura, eran prácticamente sociedades de frontera, eran sociedades donde prácticamente las autoridades se la tenían que arreglar con lo que tuvieran, como pudieran, con los elementos disponibles, y donde YPF era fundamental en su papel de, iba a decir gran hermano, no, de gran padre. Era como el papá de todos los habitantes del pueblo, porque cada vez que había una necesidad se recurría a YPF para que pudiera apoyar o ayudar esa... Ahí se daba algo que después se dio mucho, pero inclusive en las grandes compañías multinacionales, que es la de que hasta el tiempo libre de los trabajadores era regulado por la empresa o estaba vinculado a actividades que estaban vinculadas con la empresa, tanto en lo deportivo como en la parte, por ejemplo, de esparcimiento, que como usted bien dice, en un principio no había lugares de diversión nocturna, que con el tiempo eso sería corregido, si se me permite la expresión, hasta niveles problemáticos en algunas épocas. Eso sucede justamente en las sociedades de fronteras. Se descontrola el tema del alcohol, el tema de la trata. Se le suma en los últimos años, diría en el último medio siglo, el tema de la droga. Pero... Que también hablamos de la estigmatización que se produce a partir de eso, también de los trabajadores, generalizando lo que tal vez sea más o menos importante el número, pero que no es la totalidad ni es lo que impulsa. Sí, no es intrínseco de Rincón de los Sauces ni del pueblo, sino es algo que se ve en toda sociedad de frontera, como lo fue Neuquén Capital en sus orígenes. Claro. Los orígenes de Neuquén Capital fueron unos orígenes prácticamente prostibularios.
era la ciudad de los prostíbulos. Tenía en la primera década de su fundación y en las dos siguientes llegó a tener hasta casi 30 prostíbulos en una ciudad que tenía unos pocos miles de habitantes. Sí, de hecho, si se me permite esta cuestión autorreferencial familiar, yo festejé un cumpleaños 12 de mi hija en un lugar que era un salón, pero que antiguamente había sido un cabaret, y de ahí se entendía el porqué. Había un escenario, como si hubiese sido alguna vez una especie de cine o teatro, ese lugar, y era un lugar donde se hacían festejos infantiles hace unos años, pero que originalmente en la zona del Bajo Neuquino había sido un cabareo similar. Volviendo al tema de la producción de petróleo, esta iba en aumento mes a mes. Hubo que construir infraestructura, baterías, hubo que también satisfacer las necesidades del pueblo que acompañaba a esa producción. Si la producción aumentaba, también aumentaba la población. Iban prácticamente de la mano. Ahí es cuando, en esos orígenes, el gobierno de la provincia construye un barrio de 20 viviendas. Al poquito tiempo, a los pocos meses, construye otro barrio más de 10 viviendas. A pesar de todas las dificultades enumeradas, del tema del agua, del tema del viento, la arena, 3 años después ya se empezaba a delinear un pueblo que había logrado crecer bastante. Hasta que ocurrió en el año 74 una tormenta eléctrica que la mencionan con fuertes vientos, con granizo, que azotó toda la zona del río Colorado, pero que se ensañó con la zona de Rincón, volando el 50% de los techos de todas las casas de Rincón de los Sauces y derribando viviendas. Debió haber sido bastante fuerte este viento. Por suerte no hubo víctimas. Sin embargo, el pueblo no se desalentó, no desalentó a los nuevos pobladores y se volvieron a reparar y a construir las viviendas dañadas. YPF, que era prácticamente también hasta la autoridad del lugar, habilitó un aeropuerto para aviones no grandes, chicos. Ahí en la zona de Puesto Hernández hizo una planta de recuperación secundaria. Ahí se construyeron una de las baterías petroleras más grandes de la Argentina, hasta ese momento. En ese momento eran las más grandes. Pero así es como se inició Rincón de los Sauces, ahí en el año 1971, aquel 20 de diciembre, al menos esa fecha de fundación. Así es como ha quedado en la memoria de muchos pobladores el recuerdo de esos inicios, de cuando llegaron los primeros empleados de YPF para hacer exploraciones, los primeros sismógrafos, esa década del 60, que luego de confirmar esa producción petrolera hicieron que dejara Rincón de los Sauces de ser solo un campamento petrolero para transformarse en una ciudad. Y así es como nombramos en el bloque anterior, que tenemos muchos lugares que circundan a la zona de Rincón de los Sauces, como la zona de, le decía, Cañón Amarillo, en Mendoza. En Mendoza también está Chachagüén, solo por nombrar los más importantes. Chigüío de la Sierra Negra, que fue en su momento el yacimiento más grande de la Argentina. Tuvo durante un tiempo ese privilegio, esa posición. Tenemos también la zona de Huantraico, el Trapial, que ahora está muy venida menos, pero llegó a tener niveles de producción altísimos, que lo transformaron en el segundo yacimiento más grande de toda la Argentina. Y toda esa zona ahora está buscando tratar de acomodarse a estos nuevos tiempos, donde empiezan a agotarse los yacimientos convencionales y está todo volcado a la producción de yacimientos no convencionales, que son los que en este momento tienen el epicentro en Añelo, pero sin embargo las formaciones abarcan miles de kilómetros cuadrados y también pasan
por la zona de Rincón de los Sauces. Y seguramente este va a ser el nuevo desafío, del cual no vamos a hablar nosotros, sino en algún programa dentro de 100 años van a estar hablando de la producción petrolera no convencional de Rincón de los Sauces. Pero esa es otra historia, don Rodrigo. Esa es otra historia. Nos despedimos. Hasta la próxima. Bueno, si no hay más remedio. Pasar a buscar a las 6 de la mañana, lo han de pasar a buscar. Haga viento o haga frío, ellos deben de salir, o tal vez esté lloviendo, al trabajo hay que cumplir, o tal vez esté lloviendo, al trabajo hay que cumplir.